Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online, hoy 23 de julio, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Santificación, pero la cita la encontramos en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios santificación. Oremos. Padre amado, reconocemos que sin ti ninguna de estas palabras como justificación o redención o santificación tendrían ningún sentido. Incluso reconocemos que no sonarían como nada interesante para nosotros. Pero es evidente que la naturaleza de tu Hijo, Cristo Jesús, está en nosotros, porque aún el interés de poder leer tu palabra, entender más de ti, estar preocupados y ocupados de lo que a ti te parece y lo que tú deseas, es evidencia, es el milagro de que realmente tu naturaleza incorruptible ha sido colocada, ha sido impartida a nuestro ser. Oh Padre, cuánto te agradecemos por rescatarnos de una vana manera de vivir. Gracias por darnos vida. Gracias por cambiar nuestro camino. Gracias por ponernos en el camino que lleva y desemboca en la vida eterna, que es conocerte a ti y al que tú enviaste en nuestro lugar. Ayúdanos a vivir honrando a Cristo, porque en Él hemos visto la imagen visible del Dios invisible que eres tú, mi Dios. Gracias te damos por su vida y por tu Espíritu Santo y por tu palabra escrita. Obra en nosotros, mi Dios. Ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como les dije, hoy también tenemos un devocional con el título de Santificación, porque, como hablamos ayer, la santificación se puede ver como una moneda de dos caras. Hay lo que se conoce teológicamente como la santificación posicional y luego lo que se conoce también como la santificación progresiva, que si no parte de la posicional es en vano por si acaso. Ahora, si esta terminología es extraña para ti y no te sientes tan familiarizada con estos términos, yo te animo a que consideres estudiar en nuestros institutos para que te formes teológicamente, para que tengas una perspectiva bíblica, que tu vocabulario sea un vocabulario bíblico y que puedas realmente entender la Biblia y conocer a Dios, porque la Biblia es para conocer a Dios. Amén. Entonces, hoy vamos a ver el lado de la moneda de la santificación que tiene que ver con la vida. Ayer tratamos el lado que tenía que ver con la muerte, el tener que abandonarnos, soltar nuestros supuestos derechos y todo lo que dijimos. Pero bueno, vamos a ver hoy que están entrelazados y por eso es que es importante que ordenemos nuestra mente. Dice así: el misterio de la santificación consiste en que las cualidades perfectas de Jesucristo nos son impartidas a nosotros como un don. He aquí la explicación de lo que es posicional, la santificación que Dios nos ha dado por gracia a través de la fe, es decir, que en Cristo hemos sido salvados, Cristo ha pagado nuestra deuda, ahora Dios nos cuenta en Él, o sea, nos ve a través de su justicia perfecta y todo esto es un don, es un regalo, no es nada que nos hemos ganado. Esta justificación, esta santificación posicional, como digo, es un don, un regalo, ¿ok? Ahora, dice que esto ha sido impartido como de un solo tiro, ¿verdad? No es algo que ha pasado de forma gradual, sino que fue algo que sucedió instantáneamente. Así es la salvación.
porque en el instante mismo en que por medio de la fe nosotros recibimos conocimiento de que Dios nos había salvado, entonces se hace realidad que Él nos ha sido hecho justicia y santificación, es decir, que Cristo se nos ha contado a nosotros como la perfecta santificación y justicia. Entonces, santificación no significa otra cosa que la realidad de que la santidad de Jesús, ¿verdad? La santidad que Él exhibió, viviendo bajo la ley perfectamente, habiendo sido tentado en todo, mas nunca pecando, esa santidad de la vida de Jesús ha venido a ser nuestra, ¿verdad? Nuestra a través de la fe, y debe manifestarse en nuestra vida, porque si Cristo realmente vive en nosotros, pues obviamente habrá evidencia de eso. Entonces dice, el más maravilloso de los secretos de vivir una vida santa no consiste en que nosotros imitemos a Cristo. No se trata de una imitación, porque jamás podríamos ni siquiera acercarnos a imitar a Cristo, sino más bien en dejar que las perfectas cualidades o la santidad de Jesús se hagan patentes o evidentes en mi carne humana, es decir, en mi diario vivir. Que las cualidades de Jesús, que jamás pudiéramos imitar, encuentren salida poco a poco en nuestra vida, porque la santificación es Cristo en vosotros, como lo podemos ver en Colosenses capítulo 1, versículo 27. Entonces, en la santificación, su vida maravillosa, sí, la vida de Jesús, la vida maravillosa de Él, nos es impartida a nosotros. Y esto sucede a través de la fe, como un don de la gracia soberana de Dios, como dice Efesios, que todo fue de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que nació del corazón de Dios. Esto no fue motivado ni manipulado por nada externo, sino partió desde un acuerdo trinitario desde antes de la fundación del mundo. Este plan se llama redención. Dios quiso crear una criatura que fuera semejante a Él, y en esto entraría que tuviéramos libertad de escoger, porque el verdadero amor es una elección, ¿verdad? Si el amor es un compromiso, deja de ser amor. Pero como Dios es amor, entonces Él, creando seres semejantes a Él mismo, pues nos dio el poder elegir amarlo o no. Esto lo vimos únicamente en la primera pareja de toda la raza humana, es decir, Adán y Eva, puesto que a raíz de la caída todas las personas nacieron diferentes que Adán y Eva, porque Adán y Eva fueron libres para obedecer o desobedecer a Dios, pero a partir de la caída las personas quedaron ya no libres para obedecer o desobedecer, sino más bien quedaron esclavas para desobedecer. Dice la palabra que nosotros nacemos en enemistad con Dios en nuestra mente. Estamos destituidos de su gloria, porque constantemente somos esclavos del pecado, es decir, estamos siempre haciendo nuestra propia voluntad y no podemos hacer de la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque no queremos, porque más queremos nuestra propia voluntad. Entonces, a todo esto se refiere que Dios tenía que entonces rescatarnos, es decir, bueno, si este fue su plan, y Él nos rescató. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo había planificado la redención por medio de la sangre del Cordero. ¿Quién era el Cordero? Su Hijo, que voluntariamente, siendo también parte de la Trinidad, se ofreció venir a salvarnos. Por eso que su vida perfecta la vivió en nuestro lugar, ya que el primer Adán nos falló,
de tal manera que nos dejó esclavos y con condena de muerte, ¿no? Necesitábamos un sustituto. Nos explica toda la Biblia acerca de la expiación que el Hijo de Dios haría por nosotros. Este es el tema central de toda la Biblia, y por esto que también los animamos a que, si no conocen el plan de redención y a qué se refiere ese pacto de redención que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo, a ti también te animamos a que estudies con nosotros en el instituto. Bueno, entonces dice, aquí viene una pregunta para variar. Dice, ¿estoy dispuesto a que Dios haga en mí de la santificación que vemos en la Biblia algo tan real como lo leemos, digo, en su palabra? No que sea para nosotros simplemente terminología teológica o algo que leemos en la Biblia, que es la voluntad de Dios que nosotros seamos santificados, pero no tenemos la mínima intención de entender lo que eso significa. La santificación implica la implantación en mí ¿de qué? De las cualidades santas de Jesús. ¿No te llama la atención? ¿No es esto lo que desea tu corazón? Significa que los dones de su paciencia, amor, santidad, fe, pureza y piedad se manifiesten a través de cada alma santificada. ¿No quisieras crecer en tu paciencia, en lo que es el verdadero amor? Primeramente amor a Dios y luego amor a los suyos y luego amor al mundo, santidad, que realmente seas separado del mundo, que no tengas que correr con la corriente. ¿No quieres esto para tu vida? Dice, no consiste en recibir de Jesús el poder necesario para vivir en santidad. Muchos pensamos que Él nos va a dar el poder, pero ¿saben qué? Él es el poder, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Entonces implica el arrebatar de Jesús su santidad misma que se manifestó, ¿sí? En Él y que ahora se manifiesta en mí. Entonces, santificación es una impartición, no es imitación. ¿Se dan cuenta? Es algo que Dios nos imparte. Hay otra palabra legal que se llama imputación. Entonces Dios nos imputa, esta es la palabra, la santidad de Cristo. Es un término legal porque Dios nos ha adoptado legalmente. Él ha pagado sangre para rescatarnos porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo hacía Dios para rescatarnos si nuestra deuda era la muerte? Ahí está. Envió a alguien que no tenía esa deuda porque nunca había pecado. ¿Para qué? Para representarnos, así como nos había representado el primer Adán. Entonces el postrer Adán, si él es tu representante, es porque estás vivo. Y por aunque tengamos que salir de este mundo a través de la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros, porque ya hemos pasado por esa muerte y hemos resucitado espiritualmente en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces la imitación es algo muy distinto, no es la impartición ni es la imputación como estamos hablando, y de eso no se trata. Nadie puede imitar a Jesús. En Jesucristo está la perfección absoluta y el misterio de la santificación consiste en que todas las cualidades perfectas de Jesús están a mi disposición para que las haga mías. Es como tener una simiente dentro de nosotros. Necesita agua, necesita luz para crecer. Amén. Entonces, en consecuencia, de forma lenta, pero segura, por más que sea lenta, debe estar ocurriendo si hemos nacido de nuevo. Dice, comenzamos a vivir una vida de un orden. Muchos cristianos no piensan que el orden es parte de la madurez o que el orden es parte de la evidencia de Jesús en sus vidas. Pero ciertamente el orden es parte de la santidad, es la parte de la separación. No somos desordenados
como que tuviéramos 50 maneras de pensar que no están nada organizadas, o diferentes planes que no tienen nada que ver con nada. Donamos dinero sin pensar a dónde se está yendo, desperdiciamos tiempo. No hay ningún tipo de orden en nuestra vida. Pero cuando realmente estamos viviendo con Cristo gobernándonos, veremos un orden, veremos solidez y veremos santidad que incluso es difícil hasta describirla. Porque el Señor nos ha dicho que Él es el que está encargado, como nos dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 5, que Él es quien nos guarda por el poder de Dios. Él es el que está haciendo la obra, que nos toca a nosotros creer hasta el punto de actuar. Porque recordemos que una fe sin obras, es decir, una fe sin obediencia, está muerta. Ay, espero que haya sido de ayuda esta explicación de la santificación que hemos tenido tanto ayer como hoy. Bueno, el título del devocional para mañana es Su naturaleza y nuestros motivos. Espero poderlo compartir contigo y hasta entonces, que Dios te bendiga.